tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos amigos, empezamos el programa, esto es Controversia, estamos en la temporada de verano disfrutando las vacaciones y como siempre hoy tenemos un tema del todo especial, hablaremos sobre la vida urbana versus la vida en el campo y para conversar sobre el tema como siempre ya están nuestros queridos panelistas. Chicos, bienvenidos al programa de hoy. ¿Qué tal, Caleb? Muy buena, Caleb. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, especialmente porque nos encontramos grabando en el campo, nos encontramos fuera del bullicio de la ciudad. Hablemos un poquito sobre la vida urbana. ¿Qué caracteriza la vida en la ciudad? Ruido. Polución. Velocidad. Movimiento. Diversión. Estrés. Diversión hay bastante. Estrés. ¿En qué piensas? También tiene que ver con lo académico, Oportunidades. juventud, trabajo. Saben, ustedes economía. suenan como gente de 70 años. ¿Por qué? Porque la me verdad están es que somos enumerando las maduros, cosas. Caleb. Vamos Lo a que ver. pasa. ¿Qué Mira, tiene, tenemos, por qué ejemplo- tiene de bueno vivir en la ciudad? ¿Qué hay en la ciudad? Mira, una de las principales ventajas que tenemos aquí en las ciudades sería, por ejemplo, lo que es la educación. Tenemos acceso a las universidades, los colegios, más que todo, por ejemplo, los centros educativos, academias de inglés, academias de lo que sea. Tenemos bastante acceso a talleres, a varias cosas. Date cuenta que al hablar de estudio también hablas de una categoría en edad ya de personas. Dentro de la ciudad encontramos personas muy jóvenes, ¿no? Que justamente vienen por motivos de estudio también. Bueno, también aumentando lo que dice Wendy, tenemos la diversión, hay muchos lugares de entretenimiento que pues donde para todas las edades, ¿no? Para mayores tanto como para niños. Sí, ahora también Alejandro hablaba acerca de las universidades, institutos, ¿no? Esto también implica que va a haber demanda, ¿no? Laboral de esas personas. Es decir, va a haber oportunidades Trabajo. para las personas que tienen diferentes tipos de carreras. Mira, yo creo que podríamos seguir enumerando diferentes ventajas de vivir en una ciudad. Y de repente, podríamos también empezar a hablar de repente qué desventajas hay en vivir en una urbe, o sea, cuál es el aspecto negativo de vivir en una ciudad. Mira, hubo algo que nos saltamos bastante en los que los aspectos positivos, fue la salud. Tenemos aquí obviamente los que son los centros hospitalarios, Sí. clínicas, Pero tenemos sin acceso más rápido. Precisamente embargo- por lo que están más cerca es porque hay más lugares, Porque hay más enfermos. hay más enfermos, Exacto. claro. Pero eso, sin embargo, Pues ahí la entramos al- contaminación, ese es un aspecto negativo que tiene de vivir en la ciudad, ¿no? Estamos expuestos debido al smog, al exceso de La- vehículos. la ¿no? inseguridad. Justamente con lo del smog, el aumento de enfermedades respiratorias, ¿no? Encontramos más quizá asmas, bronquitis, alergias. Pero, ¿qué de la inseguridad ciudadana? por Eso, yo iba a hablar de También. eso. Hay más inseguridad. La gente, no todos nos relacionamos entre todos en el sentido de que yo conozco a la persona que está allá acá. Entonces eso genera de que haya personas que puedan querer lo tuyo y empezamos con los delincuentes, empezamos con los extorsionadores. La confusión, todo esto Ajá. da un ambiente caótico de delincuencia. y Cada realmente, uno quiere cuidarse, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y Y cuando entramos a hablar de lo que es vida urbana, inmediatamente entramos a tallar en lo que son los estratos sociales. No solamente eso, sino que económicamente hablando, pues en la ciudad hay una mayor probabilidad de que tu negocio pueda crecer, ¿no? o que pueda ir hacia abajo. Pero ¿a costa de qué? ¿Tu salud? ¿De tu vida familiar? ¿A costa de dejar a los chicos en otro lado? Sí, pero de repente ahí ya estamos idealizando un poco las cosas, porque vivir en una ciudad tiene muchas ventajas, ¿verdad? Tiene muchas ventajas y también tiene desventajas. Pero cuando uno es joven, realmente no mide mucho las ventajas No importa. no. o las desventajas. Lo que a nosotros nos importa es ¿Cómo te sientes? el buen rato, pasarla La Carpe chévere, diem. moda. ¿no? Entonces, cuando hablamos del aspecto de diversión, ¿qué tipo de diversiones encontramos o de entretenimiento, encontramos en una ciudad? Mira, tenemos los distintos como parques de diversiones, bastante llamativos en varios lugares, en las montañas rusas, que todo Y no eso. solo parques de diversiones, también parques sin más en medio de la ciudad, las típicas plazas que son los puntos de reunión, tienes los comercios ambulantes, mercadillos, diferentes incluso
Festividades que se pueden celebrar dentro de la ciudad. Ahora también culturalmente podemos encontrar museos, restos arqueológicos que a veces están dentro de una urbe. Galerías de arte, encontramos algunos malls y todo lo que hay dentro La del moda se mall. presenta mucho. Stores. Hay lugares especiales, por lo menos aquí en Sudamérica, por ejemplo, Lima, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires, Montevideo. Son ciudades que uno dice, wow, quiero llegar a conocer. Porque hay algo dentro de la cultura urbana que llama la atención. Y nosotros los jóvenes, ¿no? En nuestra edad universitaria, saliendo del colegio, de repente, tenemos un toque artístico, nos gusta lo psicodélico, nos llama la atención, lo contrapuesto, idealizamos las cosas y encontramos de repente dentro de nuestras actividades de entretenimiento justamente un espacio, un lugar donde podemos justamente a tomar eso, ¿no? Es más, en una ciudad, por ejemplo, a ti te gusta la música clásica, a ti te gusta el jazz, a ti te gusta el pop y a ti no te gusta la música. Todo Los eso lo cuatro para pueden todos. encontrar un lugar donde poder entretenerse. Diversidad de opciones, ¿no? Sí. Para disfrutar. Sí. Grupos étnicos de una vez. Algo que me gusta También bastante de la vida urbana es que tiene bastante historia. Tú puedes estar en una esquina parado y en esa misma esquina se paró hace mucho tiempo una persona muy importante. Entonces, hay bastante en las calles, al menos aquí en Lima, en el mismo centro de Lima, me encanta estar ahí porque hay mucha historia, hay mucha Y cultura. hay ciudades bastante como ahí. Lima, ¿no? Hay ciudades en otros puntos de Barcelona. de Sudamérica, por Ya ves. ejemplo, ¿no? Bueno, Barcelona, en tu caso, un caso muy especial, encontramos que la vida urbana es una vida que empieza y no para. Es difícil muchas veces pasar, cuando uno es joven, meterse a ver solamente televisión, ¿no? Porque hay tanto que hacer. Hay amigos que visitar, hay gente con la cual salir, conciertos a los cuales asistir, qué sé yo. Ahora, ¿qué hay del aspecto de la salud? Algunas cosas hemos mencionado, pero ¿qué hay sobre la salud? ¿Hay ventajas? ¿Hay desventajas? ¿Qué situaciones Hay encontramos? ventajas en el hecho del acceder con una mayor facilidad, a una mejor calidad, podríamos decir, en cuanto a servicios de salud. Pero lastimosamente también hay muchas desventajas ocasionadas por el estilo de vida que llevamos en la ciudad, ¿no? Ujú. Y una de las cosas ahora que venías diciendo, grandes ciudades así, ¿no? Se viene la imagen Tokio con sus luces, ¿no? Aquí a lo mejor la música, el ruido, el ritmo acelerado de vida. Todo esto llega como una especie de saturación de la persona. Tus sentidos quedan completamente colapsados, demasiada información, demasiado movimiento. Esto puede conllevar una especie de estrés negativo que llamaríamos distrés. Hay un punto más que necesitamos hablar también y es el asunto de la calidad de vida. Mucho se habla de la calidad de vida para, de alguna manera, medir el progreso de un país, ¿no? Para medir el progreso de un país, o sea, el poder adquisitivo de una persona y el de poder entregar realmente, poder adquirir, poder tener mejores opciones, mejores servicios. Cuando vemos el asunto de la calidad de vida, ¿qué podríamos de repente mencionar sobre nuestra propia experiencia? O sea, por ejemplo, ¿con qué no podrían vivir ustedes? O sea, ¿qué sí o sí necesitarían para poder vivir tranquilos? Agua, Internet. desagüe, agua sobre todo. Agua en botella. Baño limpio, baño Oye, limpio. oye, Mira, Seamos porque sinceros, mira, hoy en ¿por qué día lo seamos podemos- mencionas? sinceros. No, mira, por- cabe aclarar esto, un aspecto que tú acabas de mencionar. ¿Qué necesitamos? Mira, hoy día vivimos en algo tecnológico, en un mundo tecnológico. Necesitamos, Luz. para todo necesitamos la electricidad. Agua. Y es algo que en las grandes ciudades se brinda fácilmente, porque agua a veces podemos conseguir afuera fácilmente. A Pero veces, no no agua siempre, potable. a veces. Bueno, a veces. Por eso, Es pero verdad, no, pero esa agua se puede necesitas tratar un en mínimo de casa calidad de agua. tranquilamente. Pero ahora, conseguir energía es algo que no es tan Pero fácil. acuérdate que la energía se va a producir justamente por el empleo. Pero ahora son contados los lugares donde no hay electricidad, no hay agua. O sea, tú puedes ir aquí al cerro y vas a encontrar agua, vas a encontrar luz, lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay Pero- de la ciudad y esos lugares? Pero lo peor de caso es que llega, poco a poco va llegando. Pero va a llegar y la llega, pero a lo urbanización mejor no llega, que hay. llega con la misma eficacia con la que llega a una ciudad. En una ciudad tienes a lo mejor el generador de luz que no está demasiado lejos, tienes la depuradora de aguas que tampoco está demasiado lejos. Yo creo que las cosas con las que no podemos vivir ahora son Seamos los sinceros. malls, los lugares donde vas a comprar tus ropas, porque muchas personas son exquisitas, Te- lugares de comida, Lugares de Internet. diversión, entretenimiento. entretenimiento. Yo creo que eso es realmente lo que... Mira, a mí me parece varios curioso Sin internet. este asunto No, porque la luz. ustedes podrían vivir sin Sus internet. redes sociales.
No, difícil. Hoy no. Es casi ¿Qué impensable. cocino? es No casi sé qué impensable. hago. ¿Qué hace voy a la ama de comer acá casa? por Agarra, internet. saca el tablet, a Pues sí. ver, recetas para hoy. ¿Qué tengo? Toma, hoy cocinamos esto. Listo. Incluso para cualquier cosa, estás en medio de la Todo, ciudad, no sabes es a dónde todo. ir. Ah, mira, hay un evento aquí en la ciudad, lo consigo por mi agenda que está en internet justamente, a esta hora, no sé qué. Ah, no tengo taxi, pues voy a llamar a una agencia de taxi, tengo señal en la ciudad, en el campo no. Tenemos teléfonos, pero- comunicaciones, las comunicaciones. Pero ¿qué hay del que- asunto de la falta de sensibilidad que hoy tenemos en las ciudades? ¿Se han puesto a Eso- pensar en eso? Eso es a lo que quería llegar, justamente lo que comentaba hace un momento, el creciente, o sea, la saturación de tus sentidos, demasiada luz, demasiadas cosas, demasiada rapidez, salir, entrar, no sé qué, acabas saturándote, acaban insensibilizándote con respecto a las cosas que igual son mucho más esenciales que no el internet y los centros comerciales. Por ejemplo, la vida familiar. Vamos Exacto. a observar que en la ciudad, debido al ajetreo del día a día, muchas veces el horario familiar se reduce. ¿Por qué? Porque hemos visto que el costo de vida es mucho mayor y por lo tanto tienes que generar muchos más ingresos, buscar 2, 3 trabajos. Exacto, el Pero padre de eso familia tiene que trabajar más, el hijo depende. también pasa más tiempo fuera en la universidad, Depende solo, bastante. con sus amigos. Depende bastante de muchas veces ¿La tu organización? trabajo, la organización. Porque mira, yo conozco profesionales que ellos son muy buenos en lo que hacen, tienen un buen trabajo, trabajan hasta las 6 y desde las 6 quedan libres para estar con su familia. Tienen una familia increíble. Sí, salen a pero date participar. cuenta, si tú sales del trabajo a las 6, más el tráfico, la metida, la Ya, salida, llegas- ¿a qué hora llegas a las tu casa? 7. O puedes Llegas- llamar a tu esposa y decir, nos encontramos aquí y vamos a salir con los... Bueno, los- pero Sí, eso es en el eso caso- de las salidas puede ser una vez a la semana, siendo Exacto, muy tú vas a salir optimistas. todos los Sino que días. eso hablamos Además- de personas con un nivel económico, pues, digamos, estándar. Pero hay personas que diariamente tienen que luchar, trabajar diariamente para adquirir su comida diaria. En el Exacto, caso un de las poco- personas que vienen. Un poco lo que ¿no? decía Alejandro hace rato también, que hay una mayor diferenciación de lo que son las clases sociales, ¿no? El consumismo, el materialismo, todo esto Es incrementa como que todavía más esa diferenciación. eres definido por tu poder adquisitivo. Exacto. Sí, eso sí sería un problema. Bueno, antes de cerrar este bloque, podríamos mencionar algo más. Miren, hay algo súper interesante, que cuando tú creces en una ciudad y llegas a cierta edad, se te recomienda vivir en el campo, ¿no? Retírate a vivir en el campo, pasa tiempo en el campo. Pero cuando tú vives en el campo, la idea, el ideal que muchos jóvenes persiguen, ¿no? Es ir a una gran ciudad. O sea, si tú vives en un pequeño pueblo, estás pensando en un pueblo más grande. Si vives en el pueblo más grande, estás pensando en una ciudad. Si tú vives en una ciudad pequeña, estás pensando en una ciudad mucho más grande. O sea, siempre está ese anhelo de ir a un lugar más grande, más grande, más grande. Y cuando llegas al lugar Uruguay. grande, se te dice, vuelve a campo. O sea, hay algo interesante ahí que podemos conversar y lo vamos a hacer después de un corte. Amigos, esto es Controversia. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, estamos tratando el tema vida urbana o vida del campo, ¿qué opción es mejor? Y para hablar sobre la primera parte del tema ya está con nosotros nuestra invitada, la psicóloga Aida Santillán Mejía, docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Perón Unión. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme a este programa y espero poder resolver alguna de las dudas, preguntas que ustedes tengan. La primera pregunta que salta, y de paso es lo primero que discutimos aquí también, es ¿cuál es la ventaja de vivir en una ciudad? Las ventajas de vivir en una ciudad grande, una ciudad poblada, donde hay mucha densidad de población, en realidad hay muchas. Una de esas ventajas puede ser el factor educación, ¿no? En las ciudades grandes encontramos mejores universidades, encontramos mejores profesionales, mejores catedráticos, ¿no? Oportunidades para continuar estudios que de pronto en la zona de campo, una zona rural, no la vamos a encontrar, ¿no? Esa puede ser una de las ventajas, ¿no? Otra ventaja importante es el tema de la salud. En las zonas urbanas podemos contar con especialistas, hospitales de tercero, de cuarto nivel, donde pueden tratarse enfermedades ya en riesgo, enfermedades terminales o alguna enfermedad rara también, ¿no? Estas son algunas de las ventajas. Otra de las ventajas es que podemos tener acceso fácil a poder realizar ciertos trámites difíciles, ¿no? Para gente que sale al extranjero, para trámites personales con abogados, ¿no? Tener que resolver asuntos legales, personales. Otra de las ventajas es que
El tema de la tecnología, ¿no? La tenemos a mano, podemos acceder a materiales tecnológicos, podemos acceder a telecomunicaciones, la comunicación es mucho más rápida, más fluida. Estas son algunas de las ventajas, ¿no?, que podemos compartir con ustedes. ¿Qué hay de las desventajas? Porque no todo siempre es 100% bonito, ¿no? Siempre tiene su contraparte. ¿Qué desventajas encontramos para vivir en una ciudad? Creo que todo lado tiene su contra también, y la gente que viene a vivir en ciudades grandes no viene con muchas expectativas de crecer, de ser mejor, pero cuando está aquí a veces quiere regresarse a su lugar. Cuando hablamos de calidad de vida, y me parece que es un punto en el cual que tenemos que hablar un poquito más, porque está bien, la ciudad tiene muchas opciones, hay muchas oportunidades, y hay mucha enfermedad, todo lo que tú quieras. El campo puede tener sus momentos mejores, y ok. Hay problema en el sentido de la transición, porque un muchacho que nació en la ciudad está acostumbrado a un ritmo de vida, por lo tanto está mejor preparado para vivir en la ciudad. Es como quitarlo de su medio y mandarlo a vivir al campo, sería anularlo. De igual manera desde el otro lado. Si hablamos de calidad de vida y lo que consiste en perseguir un sueño, hay una tendencia dentro de un rubro de educación, lo vamos a decir ahí, con una filosofía de vida en la cual como que se mezclan las cosas. Por ejemplo, la Universidad Peruana Unión es una universidad que no está en una ciudad, está fuera de la ciudad. Y estar aquí, por ejemplo, ahorita estamos en la universidad, ¿verdad? Estamos en una universidad, pero se siente como si estuviera en el campo. O sea, en realidad, ¿qué es lo que hay que buscar? Porque vivir en una ciudad, es cierto, hay mejores universidades, hay mejores profesores, pero ver todo de cemento, ver todo gigante, ver todo, me explico más o menos, puede crear en mí predisposición y al mismo tiempo también capacitarme para enfrentar mi medio ambiente. O sea, yo puedo quedarme en la ciudad y vivir tranquilo por más estrés que tenga porque ya me acostumbré, ya me fomenté, ya lo hice. Entonces, ¿por qué esa necesidad de presentar dos opciones? Mejor la vida en el campo, mejor la vida en la ciudad. La gente, las personas quieren siempre lo mejor, ¿no? Quieren aspirar y desarrollarse. ¿Por qué la gente, ¿no?, y las estadísticas dicen cada vez migran a las ciudades grandes? Porque quieren algo mejor, porque quieren buscar algo mejor para su vida. En sí, pienso yo que en una ciudad grande como esta, por ejemplo, ¿no?, pueden existir espacios, ¿no?, propicios, espacios de diálogo como este espacio donde uno pueda disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las personas con quienes puede rodearse, disfrutar de los animales, ¿no? En realidad, lo que estamos discutiendo ahorita es cuáles son las ventajas y desventajas. Finalmente, ¿no?, cada uno, de acuerdo a esas inquietudes personales que tenga, se va a adaptar. Hay todo un proceso y un mecanismo de adaptación, ¿no? Todas las personas tenemos la capacidad de poder adaptarnos al lugar donde nos encontramos. Yo tengo una pregunta acerca de esto. Hace un rato estábamos tocando también el hecho de que la ciudad nos permite satisfacer algunas necesidades, ¿no?, algunas cosas que requerimos nosotros. En cuanto a la familia, el hecho de que la ciudad pueda satisfacer las necesidades de mi familia, esto implica también que va asociado con el desarrollo integral de la familia en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a cómo se desarrollan mis hijos con los demás. La ciudad me ayuda en esto, permite que mi familia sea de una forma mejor persona, mejor grupo humano. Sí, y para esto es importante que toda familia equilibre, ¿no? Yo pienso que el equilibrio es fundamental en la vida urbana, ¿no? Muchos hogares, ¿no?, se convierten en hoteles nocturnos, ¿no?, donde en el día todo el mundo, ¿no?, se va a sus quehaceres, los hijos al colegio, los papás. Pero ¿qué solución le ponemos? Y en la noche regresamos, porque ¿no? podemos ser muy románticos y decir, sí, la familia, que el hogar, todo lo que quieras, pero soluciones concretas no tenemos. O sea, dependiendo de cada país, dependiendo de cada urbe, dependiendo de qué tipo de vecindario tengamos, porque de repente vivimos en un vecindario donde hay alta delincuencia. Yo no salgo de noche, no, porque me van a robar, pero hay un parque, hay que salir en familia. No, ¿qué prefieres? ¿Estar seguro que te roben? No, mejor me quedo en mi casa. Entonces aparecen los medios de comunicación, la televisión, el mall, entre otras cosas, como que una solución para salir en familia. Pero en realidad salir en familia es ¿qué cosa? Es ir a un lugar, ya chicos, ustedes por allá, ustedes por allá, nosotros por acá, nos juntamos para comer. Comemos, ¿qué vas a ordenar? Ordena lo que quieres, siéntate, listo, foto, listo, salida familiar. Pero en realidad no hubo un momento de vida familiar, no hubo un momento de espacio familiar. Y hoy tenemos una tendencia en las urbes grandes que es el sentido de falta de sensibilidad. O sea, como que
nos importa menos, nos duele menos. Podemos ver, por ejemplo, un accidente de carro y en lugar de llamar a los bomberos, en lugar de ir y correr y ver qué podemos hacer, sacamos al celular, lo grabamos y lo tuiteamos y lo subimos a las redes y esperamos el like. Y en vez de, ya, lo subí, listo, y en vez de ir a buscar ayuda estoy, oye, ¿qué pasó? Porque las redes son así, ¿no? ¿Qué pasó? Acá viene un accidente, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Mira, ay, mira, hay sangre y tal cosa. O sea, como que ya no nos importa en realidad. Entonces, ¿cómo mantienes ese equilibrio si vives en una ciudad, si eres un padre de familia, un estudiante? Sí, las personas aparentemente parece que en las ciudades grandes como esta se han vuelto insensibles. Pasamos por la calle y vemos una persona que se está muriendo y no la atendemos por muchos motivos, por muchos factores. Uno de esos tiene que ver con de repente la percepción que yo tengo de eso, ¿no? Alguien va a venir a ayudar o no es importante lo que le está pasando a esta persona o también el voy a llegar tarde a mi trabajo. Voy a llegar tarde o la inseguridad ciudadana también, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Tú vas a ayudar a alguien, ¿no? Que le están robando y ¿qué pasa atrás? Vienen, te roban. Entonces, esa inseguridad, esa preocupación hace, ¿no? De que nosotros, digamos, ya no queramos eso. Ahora, el grupo diluye la responsabilidad. A más personas, menos responsabilidad individual. Y a esto se le llama el efecto espectador. En la psicología social nosotros estudiamos el efecto espectador. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la oportunidad que tú tienes de ayudar a una persona que está pasando por algo es inversamente proporcional, ¿sí?, a la cantidad de personas que están allí. ¿Qué quiere decir? Mientras más personas, menos ¿responsabilidad sientes? Exacto. Porque piensas que otro lo va a hacer, exacto, ¿no? Porque de repente interpretas en que si lo hace, de repente vas a hacer algo que no debes, tú te sientes de la capacidad o por lo que ya acabamos de comentar. Y entonces, ¿no? ¿qué es lo que diferencia a las personas que, por ejemplo, aún estando en cantidad de personas, sientes el impulso de ir y ayudar? Es solamente la sensibilización y la ciudad es lo único que causa la insensibilización de la persona. Las personas que tienen esa capacidad de ayuda, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? A este tipo de personas le llamamos personas altruistas, ¿sí? Las personas altruistas son aquellas personas que desean el bien de los demás y a través de conductas prosociales, ¿no?, ayudan a los demás, aún a pesar de las consecuencias, ¿no?, que esta pueda generar, ¿no? Y hay algo interesante, es que muchas veces los jóvenes somos los universitarios los que estamos más motivados en este sentido, ¿no? Los grandes grupos activistas están formados por gente militante de las universidades. Sí. Ahora, para ir cerrando, porque tenemos que irnos un corte, ahí nuestro asistente de producción está saltando, corten. Y para cerrar esta parte de urbano que estamos abriendo, definitivamente no podemos decirle a la gente que está en una ciudad y que está viendo el programa, váyanse a la ciudad, es malo. Dejen sus casas, dejen sus cosas, porque hay un trabajo, hay muchas cosas detrás. Pero hay algunas recomendaciones que podríamos de repente percibir para que viviendo en una ciudad tengamos buena salud mental, tengamos buena salud física, seamos altruistas y hagamos, viviendo aún inclusive en la ciudad, un lugar, un espacio que podamos decir mi hogar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Sí, la recomendación sería de no irnos a los extremos, ¿no? Equilibrar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida en grupo, ¿no? Y ese equilibrio puede estar en función a si estudiamos, estudiar lo necesario, ¿no? Si me doy tiempo para estar con mi familia, darle ese tiempo, como tú decías hace un momento, ¿no? Ese tiempo no solamente debe ser físico, o ese espacio o la relación física, estar presente, no solamente eso, sino una relación más íntima, ¿no? Donde yo pueda dar cantidad y calidad. Antes se hablaba de la calidad, pero ahora no. ¿No? Ahora también tenemos es importante la cantidad. La cantidad también es importante. Entonces, pienso que las personas, ¿no?, debemos hacer espacios, debemos hacer pausas, ¿no?, en esta vida tan ajetreada, en este medio tan contaminado, tan estresante. Necesitamos hacer pausas constantes, ¿no?, y ir haciéndonos evaluaciones, ¿no?, de repente autoevaluaciones de cómo estamos manejándonos, qué está bien en nuestra vida, qué no está bien, qué necesito hacer ahora para que no dejar que mi trabajo me estrese, o cómo puedo hacer para dar, a pesar del tanto tiempo que tengo en el trabajo, darle un poco más de tiempo a mis hijos, ¿no? Entonces, como que dar ciertas prioridades y espacios, ¿no?, individuales, en familia y en comunidad. Gracias, Aida, por habernos acompañado en el programa. Creo que con estas recomendaciones, tanto estudiantes como padres de familia, vamos a hacer del lugar donde estamos viviendo en la ciudad un hogar.
Amigos, esto es Controversia, tenemos que irnos a una rápida y corta pausa, pero regresamos para seguir conversando sobre este tema que está tan interesante. Hablaremos en el siguiente bloque sobre la vida en el campo. No se muevan, que regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos en la temporada de verano y estamos hablando sobre la vida urbana o la vida en el campo como una de las mejores opciones, o qué opción es mejor para poder nosotros elegir. Estamos, chicos, conversando ya algunos puntos importantes, hemos hecho una catarsis de nuestra vida urbana. Hablemos un poquito sobre la vida en el campo. ¿Qué sabemos usted, qué podemos compartir sobre la vida en el campo? A ver, conversemos un poquito. Mira, yo Queda cuando- lejos. Cuando yo pienso en vida de campo, yo me imagino un sueño, ¿no? Todo calma, paz, tranquilidad, no el estrés de la ciudad, ¿no? Relax. Tranquilo todo, nadie discute con No nadie. pasa nada, una mariposa y se va de paso. No, Todo calmado. eso me imagino cuando pienso en campo. ¿Qué ventajas encontramos en la vida de campo? A ver, ¿qué ventajas? Una vida más tranquila, debido a que pues en el campo, dependiendo las actividades que podamos desarrollar, tenemos mayor probabilidad de tener un espacio familiar, ¿no? Tal vez disfrutar más, conocer más de cerca a las personas, bueno, o sea, tener un grupo cerrado de... Sí, de alguna forma se conocen conocidos. más. Ajá. Quizás la salud que tenemos. Ya, por ejemplo, no vivimos en un lugar donde No hay la enfermedades típicas del contaminación estrés, es por inmensa. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, A mí se me viene más el hecho de que has de trabajar más por algo, o sea, ya no consigues cosas tan de pronto, con tanta rapidez como en la ciudad, y eso podría ser bueno y malo a la vez. Viéndolo desde el punto de vista bueno, es que aprendes el valor de las cosas, ¿no? Si una silla se te rompe, ya no vas y compras otra, sino que arreglas haces. esta silla. Arreglas la exacto, la silla. arreglas. Sí, es lo que pasa. Yo tengo abuelos en el campo, arriba, muy arriba. Y ellos lo que hacen bastante es... Hay primero un compañerismo, bien en un pueblo. Mucho compañerismo entre todos. Cuando alguien tiene que hacer cultivos, todos van y ayudan a uno solo. Luego se van turnando, ¿no? Todos ayudan a otro. Entonces hay mucha amistad entre ellos. Mira, Ahora- y esto también nos lleva a digamos, a algo más físico, una salud física. Estamos hablando, hacemos, por ejemplo, lo que él dice Activos. a la cosecha, mantenemos un movimiento, pero no un movimiento que nos estresa de aquí para allá, que pasamos, por ejemplo, en la vida urbana, pasamos en una compu trabajando en una oficina, sino que más bien estamos trabajando ya algo físico y directamente ayuda a nuestro cuerpo y se hace un bien, porque necesitamos tener ese ejercicio físico que a veces no lo hacemos en la vida urbana. Menos sedentarismo, ¿no? Menos, podemos tal vez también adquirir en cuanto a alimentos cosas naturales, ¿no? De No primera mano, ¿no? procesadas, no como la comida rápida. Y a veces podemos decir, bueno, ¿será que en un supermercado este estuvo mejor? ¿Será, a veces cuando estamos en el campo podemos decir, bueno, lo cultivé yo, sé que está bien, Pero por así ahora- decirlo, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, a veces hablamos de que no hay estrés, ¿no? En el campo. Pero sí hay un estrés realmente, porque ellos están preocupados también por sus cultivos, están preocupados porque un animal no venga por estos cultivos y malogre todo lo que he hecho. Entonces, pero comparándolo con el estrés que hay en la ciudad, es un estrés un poco más saludable. pero hablemos Salud. ahora Una cosa. de las desventajas. Yo les pongo algo, de repente va a sonar un poco gresco, pero podemos colocarlo como desventaja porque algunas veces hay personas que piensan así, y es el hecho de que la vida en el campo no te presenta retos, ¿no? O sea, técnicamente hablando, ¿no? Prácticamente es como todo Todo está listo rutina. para hacerse, ¿no? Tú sabes exactamente qué hacer, no vas hay a un hacer? reto mental. Bueno, eso es lo que algunos dicen, ¿no? Y de repente es esa la razón por la cual muchas veces jóvenes de pequeñas urbes, de pequeños lugares, ¿verdad? Fuera de las grandes ciudades, quieren entrar a las ciudades grandes. Y cuando llegan a las ciudades grandes, muchas veces son tratados como inocentes, como que no saben de las cosas, no saben de la vida. Muy confiados. Pero- Justamente, cuando estás en el pueblo, lo que tú decías, no hay tanto compañerismo, todos nos llevamos bien, todos en armonía, tan educados, tan bonitos, que llegas a un lugar como la ciudad y a lo mejor no tienes exacto, esa viveza para darte cuenta que no todo el mundo es tan bueno y que tienes que tener cuidado con según qué cosas. Ahora, tal vez por estar también alejados de la ciudad, haya cierta escasez en cuanto a posiblemente tecnología o el acceso a mejores servicios, por ejemplo, de salud,
¿no? Para ir a un centro de salud es mucho más lejano, tal vez no hay el especialista correspondiente, entonces esa sería una desventaja en cuanto a salud. Lo que no contamos con tampoco, como habíamos dicho, de electricidad para poder tener algunos aparatos electrónicos que podrían mejorar un poco nuestra vida para poder realizar cierto tipo de, por ejemplo, en la cocina, quizás. Y sabes, mira, tú Alejandro estás diciendo una frase muy interesante. Mejorar nuestra vida. Es vivir en el campo, o sea, los artefactos electrónicos, la tecnología que de repente es donde más nos dolería a los que vivimos en la ciudad al mudarnos en el campo, ¿no? ¿Hacen nuestra vida mejor o hacen nuestra vida más fácil? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque fuera de las ventajas y desventajas que podemos encontrar en ambas posiciones, podemos también encontrar extremos. Por ejemplo, imagínense a alguien que vive como ermitaño, metido en un bosque, metido en una montaña, sin ningún contacto de ningún tipo. Eso no es saludable tampoco. ¿Qué otras desventajas podemos encontrar? Ya hemos hablado que hay poco acceso de repente a algunos servicios de salud, entre otras cosas. ¿No es acaso el ser humano diseñado o no fue el hombre diseñado para interactuar con personas? Pero es que estamos teniendo una idea errónea y es que a lo mejor vivir en el campo significa vivir... Solo. Exacto, solo o bien alejado, cuidando de un ganado. Hoy en día vivir en el campo no implica eso. Hoy en día vivir en el campo puedes vivir en un suburbio, en un polígono industrial. ¿Y esto qué tiene? Pues que tienes un hospital cerca. Relativamente cerca, pero tienes luz, tienes agua, tienes internet, buena señal de teléfono. Es un poco modernizado ya la vida en el campo. Otro desarrollo no es tan artesanal. Claro, tal vez una desventaja podría ser el desarrollo personal, porque tenemos entendido de que en las grandes ciudades siempre está lo último en cuanto a avances, a diferentes aspectos, no sé, académicos. Entonces, es por eso que tal vez tendría cierta desventaja vivir en el campo, Pero no estaríamos algo desactualizados. ¿Qué necesidad tienen ellos de esas tecnologías? O sea, ellos están, los que viven en el campo, o sea, no necesitan lo que nosotros pero lo que es necesario para nosotros en la... ¿Sabes Claro, qué? pero ¿qué clase de gente vive en el campo? A lo mejor por no edad... lo conocen. A lo Pero mejor ¿qué si necesidad eres tiene una conocerlo? persona adulta que tienes puedes ir en coche al trabajo y tienes a tus niños pequeños, pero ¿qué pasa cuando tus niños crecen, tienen que empezar a ir a la universidad? ¿De dónde qué distancia tienes de tu casa hasta una universidad? Ya empiezas, o a lo mejor tu hijo quiere salir con amigos y ya no hay un lugar dentro del pueblo donde se puedan reunir. Pero viendo en cuanto al entretenimiento, posiblemente el campo es mucho más saludable que el hecho de estar en la misma ciudad, porque como sabemos en la ciudad hay todo tipo de entretenimientos y no todos son buenos, entonces tal vez en ese lado sí sería una ventaja estar en el campo, Y ¿no? sabes, hay un miedo también, un miedo que puede sonar un poco tonto, ¿no? Pero existe un miedo latente que es que en el campo hay más riesgo en cuestiones de peligros, los desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el campo puede llover mucho, puede haber un alud, puede haber un huaico, puede haber un derrumbe, puede haber un incendio forestal, o sea, puede haber tantas cosas y como se está alejado, no se está en una urbe, se puede perder mucho más. En cambio, en una ciudad está todo cerca, está la estación de bomberos, está la pila del agua. Ujú. E incluso no solamente a desastres naturales, también a delincuencia, es decir, pues no es un caso muy extremo, ¿no? Si entra un ladrón a tu casa y tú estás en la ciudad, pues a lo mejor te das cuenta, llamas a la policía y en 5 o 10 minutos ya están allí para cuidar de ti. Si estás en el campo, no puedes hacer esto porque la estación de policía más cercano está a kilómetros. No, Llamas otro al punto vecino, también máximo. podría ser en cuanto a la agricultura, ¿no? Tú puedes tener una preparación de meses, dedicación, tiempo para un cultivo y que por un desastre natural, como mencionaste, Caleb, puede irse todo a todo perder. Se queden sin comida. te quedas sin comida, te quedas sin medio para vender, medio sin para subsistir. vender. Bueno, con todo lo que estamos viendo, hablemos un poquito de repente de qué hay de la recreación, del tiempo libre, qué se hace en el campo. Mira, yo te voy a decir que yo, por ejemplo, yo vivo en Venezuela, yo vivo en una ciudad, es una ciudad pequeña, pero en realidad no hay así tantos lugares como para salir, que en realidad eso lo vemos bastante allá, que decimos, mira, no tenemos que si tantos lugares, que siempre, vamos a decirlo así, siempre hay un mismo punto donde vamos ahí, que es el lugar de encuentro, y todo el mundo va para allá, siempre te encuentras a alguien allá. Entonces, para poder tener más opciones, nosotros nos vamos a otra ciudad que es más grande. Entonces, más o menos así es lo que pasa en estos lugares, ¿no? Que, ¿qué tenemos allá para divertirnos? Por ejemplo, con nuestros amigos podemos crear, por ejemplo, lo que dicen aquí, lo que es el fútbol de chacra,
ya vamos a jugar, pues ya ponemos 2 piedritas ahí, jugamos aquí en el panquecito, pero ¿qué tantas opciones tenemos para divertirse? Pero puede ser que mediante el hecho de no tener tantas cosas así Claro. tecnológicas puedas Tu desarrollar tu creatividad. 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 Te empiezas a pensar, por ejemplo, tú decías hace un momento, no sé, se montaba una cancha de fútbol improvisada, pues también a lo mejor estás en el campo ya, no solamente una cancha de fútbol improvisada, vamos a salir a dar un paseo, una excursión por aquí al bosque, con ¿Sabes? tu familia, con tus ¿Sabes lo hijos. que Créeme, en mi hacía? ciudad se ingeniaban 1001 cosas O para a lo poder mejor, jugar. Esa a es lo la mejor idea. la recreación ya no Esa es la solamente idea. se basa en el hecho de o sea, Pero- hacer cosas divertidas, sino también aprovechar el tiempo para hacer cosas que no has podido hacer durante el momento en el que Claro. has estado trabajando. Por ejemplo, el típico libro que todos tenemos, que tenemos una lista de libros para leer y que no alcanzamos a leer. A lo mejor como Ajá. tienes más tiempo libre, pues pones más tiempo en Lo la que pasa es lectura. que- lo que pasa es que ahora tenemos tantos modelos de entretenimiento que nosotros al pensar en a lo mejor ir a jugar fútbol en el campo o estar de excursión ya nos parece aburrido, ¿no? Y saben, hay ciertos prejuicios que hay referente a las personas que vienen de la ciudad y al campo y del campo a la ciudad. Si viene del campo a la ciudad es muy inocente, no conoce las cosas, es de repente ingenuo. Si viene de la ciudad al campo es muy vivo, hay que tener cuidado. Malicioso. O a veces como tiene todas esas facilidades que es muy mimado quizás, entonces no sabe lo que es el trabajo duro, de repente. Pasa muchas veces. Miren, estamos ya cerrando este bloque, estamos a punto ya en el tiempo de cerrar esto, pero nos gustaría de repente que en el siguiente bloque que va a venir ya nuestro invitado, que va a estar acompañándonos nuevamente, vamos a estar hablando, ¿cuál sería el punto de quiebre en decidir? Porque algo es seguro, mientras estemos estudiando, y la gran mayoría el programa está dirigido justamente a esas personas, ¿no? Las personas que están estudiando, chicos del colegio, chicos de la universidad, que son más o menos nuestro público aquí en Controversia, ¿no? Cuando uno está estudiando, realmente no considera muchas cosas, porque muchos dependen de sus padres o dependen de su trabajo para poder mantenerse en una universidad. Y cuando de ganar dinero se trata, muchas veces mejores oportunidades para ganar dinero hay en la ciudad, pero muchas mejores oportunidades también pueden haber en el campo. Y por una cuestión de prejuicios podríamos estar de repente eligiendo mal. Queridos amigos, estamos aquí en Controversia en la temporada de verano, disfrutando de estos momentos de estar en el campo y conversando sobre qué es mejor, la vida urbana o la vida en el campo. Ustedes no se muevan, vamos a regresar después de corte. Esto es Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos disfrutando de las vacaciones, es por eso que estamos en la temporada de verano y en este último bloque nos acompaña nuestro segundo invitado, es la magíster Dámare Quinteros, que es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Gracias, Caleb. Qué grato estar aquí en un ambiente tan agradable. Y justo vamos a hablar sobre la vida en el campo. Veíamos en los 2 bloques anteriores, ¿verdad? Compartíamos un poco sobre lo que es la vida en la ciudad y conversábamos en el bloque anterior un poquito sobre la vida en el campo. Es un poco difícil para algunos de nosotros porque muchos de los que están aquí, los chicos, son nacidos en la ciudad, ¿no? Y el campo es como quien dice, ¿no? Tienes a un animalito en una cajita y lo sueltas al campo y corre como loco, corre, que se cansa y de ahí regresa a su cajita. Hablemos un poquito de las ventajas que hay de vivir en el campo. Bueno, si nos ponemos a pensar un poco, vamos a tomar en cuenta que la vida del ser humano comenzó en el campo, al aire libre. Dios creó a Adán y Eva y los puso en un jardín. Muchas de las civilizaciones que conocemos actualmente, de las grandes ciudades, han empezado siendo campos, ¿no? Una casa con su respectiva granja, con sus animales, cerca a un río donde pudiera proveer de líquidos, de agua. Entonces, es como que la vida original del ser humano se remonta al campo. Y bien tienes razón, Caleb, porque cuando vivimos en grandes ciudades, tenemos un día feriado, unos días de relax, buscamos el campo, ¿no? Y más bien es un poco complicado para una persona que vive en el campo gustar de la ciudad. Por lo general somos los que vivimos en la ciudad los que queremos y añoramos y anhelamos y buscamos estar al aire libre. Hay ventajas y desventajas. Creo que la vamos a ir conversando poco a poco. ¿Sí? ¿Qué ventajas podríamos empezar a mencionar sobre la vida en el campo? Bueno, vivir en el campo nos da de por sí un contexto ambiental, una ecología saludable. Estar en el campo es estar lejos de ruidos, en primer lugar. Ruidos estruendosos como los claxons,
¿sí? Como las maquinarias, como los autobuses, los taxis que corren a diario y que llenan las calles. Es respirar un aire fresco como el que estamos disfrutando en este momento, ¿no? Libre de olores intensos, libre de contaminación. Es poder disfrutar incluso de actividades que desarrollan aspectos muy importantes de la creatividad humana, sentimientos y también cierto grado de inteligencia. Si repasamos el concepto de inteligencia, la capacidad para resolver problemas en la mayor cantidad de contextos posibles. Y el campo te da una variedad de actividades y una variedad de situaciones que permiten desarrollar mucho esas capacidades cognitivas e intelectuales, ¿no? Y eso es muy interesante porque normalmente se tiene prejuicios a veces de que por estar en el campo el acceso a la información es muy escasa y por ende a veces nos falta información, ¿no? Y cuando en realidad con lo que ahora usted dice no es realmente cierto. ¿Qué hay de las desventajas de vivir en el campo? Porque creo que muchos de nosotros la única ventaja que le vemos al campo es que no es la ciudad, ¿no? Para los que vivimos en la ciudad, y creo que de repente esto cambia un poco cuando uno se vuelve padre, ¿no? O cuando se casa de repente, o cuando tiene la novia, porque cambiar el ambiente de cemento, de concreto, a un ambiente donde todo es verde, donde hay que cuidar de no pisar para que no muera, entre otras cosas, es saludable, pero la mayoría de gente que nos ve posiblemente son chicos que están en quinto año del colegio, están en la universidad, y siempre está ese deseo de lo moderno, de lo último. Antes de hacer la comparación entre ambos lugares, ¿cuáles son las desventajas de vivir en el campo? Bien, puede ser el hecho de estar alejado de la tecnología y del desarrollo, puede generar por allí algunas desfases, ¿cierto? Por ejemplo, entre la educación que recibe un niño en el campo que el que recibe un niño que vive en la ciudad. Quien tiene acceso a las computadoras, ¿cierto? A la internet, a las tablets, las cabinas están a media cuadra de la casa, hay muchos lugares donde uno puede acceder a buscar información reciente, mientras que en el campo, por lo menos en nuestro contexto, donde vivimos nosotros, no se cuentan con tantas facilidades, ¿no? Entonces un chico que crece, que vive en el campo, que estudia en un lugar alejado, en una zona rural, se acerca a la ciudad y efectivamente encuentra que hay una desventaja, ¿no? en su formación, en sus habilidades, en el manejo de la tecnología. En muchas casas en el campo no se usa cocina a gas, no hay aspiradora, no hay licuadora, no hay luz, ¿cierto? Algunos pocos tienen televisor, otros no. Entonces, esta situación podría generar una desventaja en el sentido del acceso a la información reciente, ¿no? A estar al día en las noticias, en el panorama nacional y también al conocimiento. En el caso de lo que es el entretenimiento, ¿qué ventajas tenemos en el campo a diferencia de la ciudad? La ventaja de estar en el campo es que uno interactúa con plantas, animales reales, ¿cierto? En casa yo puedo tener el mejor video excelente con música de fondo, con títeres, todo, para un niño y que le habla de los conejos, pero que nunca vio, tocó ni sintió el peso real que tiene un animalito de estos, ¿no? O podemos ver un atardecer espectacular con todos los matices de los colores, pero nunca va a ser igual que verlo realmente en el horizonte, en la playa o en el campo tras las montañas. Entonces, esta experiencia real, que no es virtual, ¿cierto? Es realmente muy enriquecedora para la experiencia humana, ¿no? Y como decíamos, para el desarrollo de habilidades como la creatividad y la inteligencia. Entonces, por ejemplo, los espacios que se hacen, los espacios verdes que se hacen en la ciudad, ¿podrían imitar de alguna manera el efecto que tendría el campo en sí o no hay punto de comparación? Yo creo que de todo lo extremo que pueda significar no tener nada verde, por lo menos un intento es algo cercano, ¿no? Pero yo me pongo a pensar cuando veo, por ejemplo, en las grandes ciudades, en un edificio de 4 pisos, en el quinto se hace un pasto artificial, los niños van a jugar allí, cada vez más artificializamos, vamos a usar el término, las condiciones de vida natural. Entonces tenemos un florero artificial, un macetero con una planta artificial, un campo de fútbol artificial, donde no hay un contacto real con la naturaleza creada por Dios, que es tan maravilloso y que da tantas psicológicamente lecciones, hablando, ¿no? porque usted es psicóloga, ¿cuál es el impacto psicológico de repente de un niño, de un adolescente y de una persona adulta? Porque de repente el adulto que se muda le choca,
pero puede ser percibido diferente por un niño o por un adolescente. Sí, un niño se acostumbra, ¿no? Nunca vio algo diferente. Nunca vio que una flor se marchite, que se le caen los pétalos, ¿no? Porque la flor siempre está rojita en el florero de mamá, que es una flor artificial. Generamos un contexto de vida para el niño que crece en esta forma de vida artificial. Y nos acostumbramos a que el aire es artificial, el aire acondicionado, ¿cierto? La luz es artificial, las plantas son artificiales, todos los peluches de todos los animales de la selva son artificiales. Y me acostumbro a una experiencia social, vital, emocional, artificial, ¿sí? Entonces ese niño, cuando va a interactuar con algo real, no tiene las habilidades para poder hacerlo. Y luego va a querer tener amigos artificiales, afectos artificiales, ¿sí? Entonces generamos una distorsión del desarrollo natural, normal y sano que debe tener una persona. Y hablamos también en el bloque anterior acerca de un estrés que se tiene en las ciudades, ¿no? Y sin embargo también en el campo de alguna manera hay estrés un poco sano, ¿no? En el sentido de que están preocupados por hacer sus cosas también. Entonces, más o menos, ¿qué de saludable tiene ese estrés en el campo? ¿No? Un atenuante importante para el estrés es la actividad física. Y si nos transportamos al campo, pues el estrés implica sembrar, arar, recolectar, regar las plantas, cuidar de los animales, implica reparar tú mismo tu techo porque nadie lo va a hacer, no hay gasfitero, no hay plomero, no hay, ¿sí? Uno tiene que hacer las veces de todas las funciones de la atención que requiere el hogar, de modo que implica actividad física y ese es un atenuante muy valioso para el control del estrés. Pero entonces sí vemos que realmente es tan positivo el ambiente del campo. ¿Qué fue lo que impulsó a la creación de las ciudades? Y no solo a la creación, sino al mantenimiento de las ciudades, incluso a que se desarrollen todavía más este ambiente de rápido, de fugaz, de... O sea, que ya llegamos a un punto donde la sobrepoblación ya se está olvidando lo que es la vida urbana, la vida rural, y vamos todos a la vida urbana. Exacto, entonces, como si ya no existiera una opción a vivir otra vez en la vida rural. ¿Qué es lo que impulsa al hombre a hacer esto? Si nos ponemos a pensar, casi ninguno de nosotros tenemos opción, ¿sí? Tenemos que estar en una ciudad, porque estudiamos, porque trabajamos, porque la universidad está en la ciudad. Muchas instituciones que tuvieron el principal objetivo de crecer alejados de la ciudad, a los pocos años, a los 10, a los 15 años, ya se vieron rodeados de supermercados, de urbanizaciones y cada vez más crecientes. ¿Qué ha originado todo esto? La industrialización de la vida humana, la cada vez más creciente organización de los trabajos humanos. Entonces tenemos más empresas, más hospitales, más industrias, ¿sí? Y que generan alrededor de esas empresas viviendas, porque el trabajador busca estar cerca del lugar donde tiene que laborar, ¿cierto? Entonces tenemos más casas, más población y más niños y más generaciones que van creciendo en junglas de cemento, ¿no? Cuando hablamos de la vida en el campo, hablamos de una sensación de relajo, de una sensación de libertad. Sin embargo, cuando uno está en ese estado, vamos a hablar algunas ideas que puede haber, ¿no? No necesariamente le coloco un reto a mi cerebro. Entonces, yo podría entender de repente que vivir en el campo me hace más lento, me hace más quedado, me hace menos inteligente en ciertas actividades, mientras que en la ciudad yo tengo que estar en todas, tengo que mirar todo, tengo que un estado estar de al alerta día constante. en todo, estoy compitiendo con todos, o sea, Sí. ¿qué tan cierto es este paradigma? En realidad es el resultado del estilo de vida que se vive en ambos lugares, ¿no? En el campo la vida transcurre más lenta, ¿sí? Pareciera que todo va más lento, ¿sí? Al ritmo del viento, al ritmo del río, al ritmo del caminar de las mascotas, al ritmo de la granja, al ritmo de la germinación de las semillas. Pareciera que todo fuera más lento. Y en la ciudad tenemos realmente un ritmo de vida vertiginoso, ¿sí? Y no que uno sea mejor que el otro. El trabajo, el ritmo de vida, los horarios. Tengo que estar a las 7 y a las 8 en el otro extremo de la ciudad, y a las 5 en el colegio, y a las 7 en la reunión de padres, y más tarde. Y tenemos la agenda diaria tan recargada y que se genera esta sensación de falta de tiempo. Mientras que en el otro lado, el ritmo de vida exige
acompañar al ritmo propio que tiene la naturaleza, ¿cierto? Y que es más lento, más relajado. No quiere decir que uno sea superior o el otro sea inferior. Son los estilos de vida que se generan en cada uno de ellos. Como dije hace un momento, pocas son las personas que pueden decir, yo voy a vivir en el campo. Estamos limitados a también es el decidir, hecho de ¿sí? me voy a vivir al campo, pero me llevo todas las cosas que tengo en la ciudad. No es una desconexión real. Hoy en día, Es complicado plantearse la opción de vivir en el campo. sí, Latinoamérica en general, fuera de las crisis que se pueden estar viviendo en otros lugares del mundo, tiene como característica que tiene gente pujante, gente trabajadora, gente que da soluciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se rompió la pila del agua, bueno, cámbiale el tubo, no estamos esperando llamar a alguien para que lo arregle. Si falta algo en la casa, ponle otra cosa. Sí. Los latinos somos gente creativa, gente vivaz, gente que está dando soluciones a los problemas de manera inmediata. Ahora, ¿será que esto se está perdiendo ahora? ¿Por qué lo menciono? Porque de alguna manera la occidentalización, ¿no? O sea, la venida de ciertas filosofías, ciertos comportamientos, poco a poco van opacando ciertas actividades. No como llamarlo incorrecto, pero sí decir que de repente estamos perdiendo alguna de las cosas que nos hacían diferentes de otros puntos. ¿Por qué menciono esto? Estamos hablando sobre la diferencia de vivir en el campo y vivir en la urbe. No hay uno bueno y uno malo. Hay ventajas y desventajas en cada uno de ellos. Pero cuando yo tenga que decidir cómo vivir, sea en la ciudad o en el campo, ¿qué debo tomar en cuenta? Porque donde viva voy a encontrar ventajas y voy a encontrar desventajas. Si yo hablo de dónde vivo, de mi hogar, ¿qué debo entender? Es una muy buena pregunta, Caleb. Una persona que crece en un contexto civilizado, digamos, ciudadano, ¿no? Urbanístico, va a tener limitadas ciertas cualidades que ha tenido una persona que viene del campo y vive en la ciudad. Ustedes pónganse a pensar, cuando a veces nos ha malogrado algo en la casa y llegó el tío que viene de provincia o del campo, tío, arréglame la reja, arréglame, y enseguida lo va a hacer porque tiene la experiencia. En cambio, un adolescente que vive prendido a la computadora, arréglame la pata de la mesa, ¿cómo? ¿No? Virtualmente lo podría hacer en un juego de computadoras, pero no tiene la habilidad para agarrar un serrucho, un martillo, un poco de pintura y arreglarla, ¿no? Porque no tiene la experiencia. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Sí, por mi trabajo, por el ritmo de vida, por mis necesidades, no tengo la opción de vivir en el campo, entonces tengo que buscar la mayor cantidad de experiencias que pueda compartir mi familia en ambientes abiertos. Como decíamos, desarrolla la creatividad, desarrolla emociones positivas. Dios creó al ser humano para estar en contacto con el aire, con el viento, con la naturaleza, y es sabio, porque al estar en contacto con ella se generan rasgos de nobleza en el ser humano, de sensibilidad por la creación, por la naturaleza. ¿Cómo le podríamos explicar a un niño que vive todo el tiempo en la ciudad la importancia del aire puro si nunca estuvo en un campo con aire puro? ¿Sí? ¿Cómo le podemos enseñar a cuidar los lagos, a cuidar los ríos, a cuidar el mar si nunca ha estado allí? Entonces, como padre, como madre, como responsable de la formación de nuevas generaciones, buscar que ellos tengan la mayor cantidad de contactos posibles, ¿no? Con el campo, con la naturaleza, que eso va a desarrollar, como decíamos, la creatividad, el sentido común y el cuidado por la naturaleza, ¿no? Damaris, gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Creo que con todo lo que hemos conversado, amigos, tenemos algunos puntos bastante en claro. Pero ¿qué mensaje tenemos de parte de la Biblia para esta ocasión? Antes de despedirnos, vamos a compartir un texto bíblico. El texto bíblico lo encontramos en Apocalipsis 21, el versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El texto nos recuerda un lugar al cual llamaremos hogar. No importará si crecimos o vivimos en la ciudad o si crecimos o vivimos en el campo. Lo que importará es que estemos preparados para cuando nos toque mudarnos a ese nuevo lugar. Este lugar es increíble, es bellísimo, es perfecto, es la simbiosis perfecta de ciudad y campo. Es tan especial que la Biblia dice que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo va a ser. Yo quiero invitarte desde ya a que puedas prepararte para estar en ese lugar. Si eres padre de familia, haz que tu hogar sea un hogar que refleje tu añoro y tu deseo de poder estar ahí.
Si eres un joven universitario, alguien que todavía está en estudios, hay que prepararnos ya porque desde este momento decidimos qué tipo de hogares, qué tipo de familias vamos a tener. Dios quiere darte más de lo que imaginas y para hacerlo solamente tienes que pedirlo. Es por eso que cerrando el programa queremos recordarte que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. En este curso especial podrás aprender verdades bíblicas que te ayudarán a entender el plan de Dios para tu vida. Si quieres obtenerlo, escríbenos al correo que aparece en estos momentos en pantalla y con todos tus datos, con todos los datos que nos envías, estaremos haciéndote llegar el curso total y completamente gratis hasta tu casa. Bueno, no hay tiempo para más, nos despedimos, aquí termina Controversia. Los estratos sociales. No solamente eso, sino que económicamente hablando, pues en la ciudad hay una mayor probabilidad de que tu negocio pueda crecer, ¿no? O que pueda ir hacia abajo. Pero ¿a costa de qué? ¿Tu salud? ¿De tu vida familiar? ¿A costa de dejar a los chicos en otro lado? Sí, pero de repente ahí ya estamos idealizando un poco las cosas, porque vivir en una ciudad tiene muchas ventajas, ¿verdad? Tiene muchas ventajas y también tiene desventajas. Pero cuando uno es joven, realmente no mide mucho las ventajas. No importa. O las desventajas. Lo que a nosotros nos importa es ¿cómo te sientes? el buen rato, pasarla La chévere, moda. ¿no? Entonces, cuando hablamos del aspecto de diversión, ¿qué tipo de diversiones encontramos, o de entretenimiento, perdón, encontramos en una ciudad? Mira, tenemos los distintos como parques de diversiones, bastante llamativos en varios lugares, en las montañas rusas, que todo Y no eso. solo parques de diversiones, también parques sin más en medio de la ciudad, las típicas plazas que son los puntos de reunión, tienes los comercios ambulantes, mercadillos, diferentes incluso festividades que se pueden celebrar dentro de la ciudad. Ahora también culturalmente podemos encontrar museos, restos arqueológicos que a veces están dentro de una urbe. Galerías de arte, encontramos algunos malls y todo lo que hay La dentro del moda se mall. presenta mucho. Stores. Hay lugares especiales, por lo menos aquí en Sudamérica, por ejemplo, Lima, Sao Paulo, Santiago, Buenos Buenos Aires, Montevideo. Son ciudades que uno dice, wow, quiero llegar a conocer. Porque hay algo dentro de la cultura urbana que llama la atención. Y nosotros los jóvenes, ¿no? En nuestra edad universitaria, saliendo del colegio, de repente, tenemos un toque artístico, nos gusta lo psicodélico, nos llama la atención lo contrapuesto, idealizamos las cosas y encontramos de repente dentro de nuestras actividades de entretenimiento justamente un espacio, un lugar donde podemos justamente a tomar eso, ¿no? Es más, en una ciudad, por ejemplo, a ti te gusta la música clásica, a ti te gusta el jazz, a ti te gusta el pop y a ti no te gusta la música. Los cuatro pueden encontrar un lugar donde poder entretenerse. Diversidad de opciones, ¿no? Sí. Para disfrutar. Sí. Grupos étnicos de una vez. Algo que me gusta También bastante de la vida urbana es que tiene bastante historia. Tú puedes estar en una esquina parado y en esa misma esquina se paró hace mucho tiempo una persona muy importante. Entonces, hay bastante en las calles, al menos aquí en Lima, en el mismo centro de Lima, me encanta estar ahí porque hay mucha historia, hay mucha cultura. Y hay ciudades bastante como ahí. Lima, ¿no? Hay ciudades en otros puntos Barcelona. de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, Barcelona, en tu caso, un caso muy especial, encontramos que la vida urbana es una vida que empieza y no para. Es difícil muchas veces pasar, cuando uno es joven, meterse a ver solamente televisión, ¿no? Porque hay tanto que hacer. Hay amigos que visitar, hay gente con la cual salir, conciertos a los cuales asistir, qué sé yo. Ahora, ¿qué hay del aspecto de la salud? Algunas cosas hemos mencionado, pero ¿qué hay sobre la salud? ¿Hay ventajas, hay desventajas? ¿Qué situaciones Hay encontramos? ventajas en el hecho del acceder con una mayor facilidad, a una mejor calidad, podríamos decir, en cuanto a servicios de salud. Pero lastimosamente también hay muchas desventajas ocasionadas por el estilo de vida que llevamos en la ciudad, ¿no? Y una de las cosas ahora que venías diciendo, grandes ciudades así, ¿no? Se viene la imagen Tokio con sus luces, ¿no? Aquí a lo mejor la música, el ruido, el ritmo acelerado de vida. Todo esto llega como una especie de saturación de la persona. Tus sentidos quedan completamente colapsados. Tenemos la diversión, hay muchos lugares de entretenimiento
que pues donde para todas las edades, ¿no? Para mayores tanto como para niños. Sí, ahora también Alejandro hablaba acerca de las universidades, institutos, ¿no? Esto también implica que va a haber demanda, ¿no? Laboral de estas personas, es decir, va a haber oportunidades Trabajo. para las personas que tienen diferentes tipos de carreras. Mira, yo creo que podríamos seguir enumerando diferentes ventajas de vivir en una ciudad. Y de repente, podríamos también empezar a hablar de repente qué desventajas hay en vivir en una urbe, o sea, cuál es el aspecto negativo de vivir en una ciudad. Mira, hubo algo que nos saltamos bastante en los que los aspectos positivos, fue la salud. Tenemos aquí obviamente lo que son los centros hospitalarios, Sí. clínicas, Pero tenemos, más cerca, tenemos sin un acceso embargo, más rápido. Mira, precisamente Sin embargo- por lo que están más cerca es porque hay más lugares, Porque hay más enfermos. hay más enfermos, Exacto. claro. Pero eso, sin embargo, Pues ahí la entramos al- contaminación, ese es un aspecto negativo que tiene de vivir en la ciudad, ¿no? Estamos expuestos debido al smog, al exceso de La- vehículos. la ¿no? inseguridad. Justamente con lo del smog, el aumento de enfermedades respiratorias, ¿no? Encontramos más quizá asmas, bronquitis, alergias. Pero, ¿qué de la inseguridad ciudadana? por Eso, yo iba a hablar de También. eso. Hay más inseguridad. La gente, o sea, no todos nos relacionamos entre todos en el sentido de que yo conozco a la persona que está allá acá. Entonces, eso genera de que haya personas que puedan querer lo tuyo y empezamos con los delincuentes, empezamos con los extorsionadores. La confusión, todo esto Ajá. da un ambiente caótico de delincuencia. Cada realmente, uno bueno, quiere cuidarse, ¿no? A sí mismo, ¿no? Y cuando entramos a hablar de lo que es vida urbana, inmediatamente entramos a tallar en lo que son... Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos amigos, empezamos el programa, esto es Controversia, estamos en la temporada de verano disfrutando las vacaciones y como siempre hoy tenemos un tema del todo especial, hablaremos sobre la vida urbana versus la vida en el campo y para conversar sobre el tema como siempre ya están nuestros queridos panelistas. Chicos, bienvenidos al programa de hoy. ¿Qué tal, Caleb? Muy buena, Gracias. Caleb. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, especialmente porque nos encontramos grabando en el campo, nos encontramos fuera del bullicio de la ciudad. Hablemos un poquito sobre la vida urbana. ¿Qué caracteriza la vida en la ciudad? Ruido. Polución, velocidad, Movimiento. Ah, no. diversión, Estrés. diversión hay bastante. estrés, ¿En qué piensas? También tiene que ver con lo académico, Oportunidades. juventud, trabajo. Saben, ustedes economía. suenan como gente de 70 años. ¿por qué? Porque la me verdad están es que somos enumerando muy las maduros, cosas. Caleb. Vamos Lo a que ver. pasa. ¿Qué Mira, tiene, tenemos, por qué ejemplo- tiene de bueno vivir en la ciudad? ¿Qué hay en la ciudad? Mira, una de las principales ventajas que tenemos aquí en las ciudades sería, por ejemplo, lo que es la educación. Tenemos acceso a las universidades, los colegios, más que todo, por ejemplo, los centros educativos, academias de inglés, academias de lo que sea. Tenemos bastante acceso a talleres, a varias cosas. Date cuenta que al hablar de estudio también hablas de una categoría en edad ya de personas. Dentro de la ciudad encontramos personas muy jóvenes, ¿no? Que justamente vienen por motivos de estudio también. Bueno, también aumentando lo que dice Wendy, Demasiada información, demasiado movimiento. Esto puede conllevar una especie de estrés negativo que llamaríamos distrés. Hay un punto más que necesitamos hablar también y es el asunto de la calidad de vida. Mucho se habla de la calidad de vida para, de alguna manera, medir el progreso de un país, ¿no? Para medir el progreso de un país, o sea, el poder adquisitivo de una persona y el de poder entregar realmente, poder adquirir, poder tener mejores opciones, mejores servicios. Cuando vemos el asunto de la calidad de vida, ¿qué podríamos de repente mencionar sobre nuestra propia experiencia? O sea, por ejemplo, ¿con qué no podrían vivir ustedes? O sea, ¿qué sí o sí necesitarían para poder vivir tranquilos? agua, Internet. desagüe, agua sobre todo. Agua en botella. Baño limpio, baño Oye, limpio. Oye, Mira, Seamos porque mira, sinceros, hoy en ¿por qué día lo seamos menciono? sinceros. No, mira, por- cabe aclarar esto, un aspecto que tú acabas de mencionar. ¿Qué necesitamos? Mira, hoy día vivimos en algo tecnológico, en un mundo tecnológico. Necesitamos, Luz. para todo necesitamos la electricidad. Agua. Y es algo que en las grandes ciudades se brinda fácilmente, porque agua a veces podemos conseguir afuera fácilmente. A Pero veces, no no siempre. potable. A veces. Bueno, a veces. Por eso, Es pero verdad, no, esa, pero agua necesitas- esa agua se puede necesitas tratar un en mínimo de casa calidad de agua. tranquilamente. Pero ahora, conseguir energía es algo que no es tan Pero fácil. acuérdate que la energía se va a producir justamente por
por el empleo. Pero ahora son contados los lugares donde no hay no hay electricidad, no hay agua. O sea, tú puedes ir aquí al cerro y vas a encontrar agua, vas a encontrar luz, lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay de la ciudad y esos lugares? Pero lo peor de caso es que llega, poco a poco va llegando. Pero va a llegar y No, a lo mejor no llega, que no hay. llega con la misma eficacia con la que llega a una ciudad. En una ciudad tienes a lo mejor el generador de luz que no está demasiado lejos, tienes la depuradora de aguas que tampoco está demasiado lejos. Yo creo que las cosas con las que no podemos vivir ahora son Seamos los sinceros. malls, los lugares donde vas a comprar tus ropas, porque muchas personas son exquisitas.